Muy buenas noches, es un gusto saludarlos nuevamente. En un tiempo récord, la Registraduría Nacional del Estado Civil debe organizar y llevar a cabo el plebiscito convocado por el gobierno para que los colombianos refrenden o nieguen los acuerdos firmados con las FARC en La Habana en búsqueda de la paz. Registrador Juan Carlos Galindo, bienvenido. Muchas gracias, Darío, por la invitación a este programa tan importante y saludo también a todos los televidentes. Bueno, difícil sacar adelante un plebiscito en 5 semanas. Es un reto. La Registraduría Nacional del Estado Civil normalmente organiza un proceso electoral con un calendario de un año. Sin embargo, estamos abocados a la fecha señalada por el gobierno nacional y tenemos a toda la infraestructura de la registraduría trabajando, enfocada en brindarle a los colombianos un proceso plebiscitario con plenas garantías para todos el 2 de octubre. ¿Esto es lo mismo que hacer unas elecciones? Equivale a una elección tipo presidencial, en la cual hay votaciones en el territorio nacional y en el exterior. Tenemos que diseñar toda la infraestructura en puestos de votación, en mesas de votación, todo lo que son los centros de cómputo para preconteo, para escrutinios. Tenemos que capacitar a todo el personal, los jurados de votación, todos los que intervienen apoyando. Tenemos que nombrar supernumerarios, pero eso equivale fundamentalmente a una elección tipo presidencial nacional. ¿Esto en qué representa en números? ¿Cuántos puestos de votación en todo el país? Esto significa lo siguiente: vamos a tener 11.034 puestos de votación en Colombia y en el exterior. En el exterior tendremos 203 puestos de votación con alrededor de 1.234 mesas de votación. En el interior tendremos cerca de 80.000 mesas de votación. Están habilitados para votar 34.899.945 colombianos. ¿Ese ya es el censo? Ese es el censo. Sí. ¿Y cómo se compone el censo? Con todos aquellos que estaban habilitados para votar en las elecciones de octubre pasado, más los colombianos que han venido adquiriendo su mayoría de edad en los últimos meses hasta el 2 de junio. Y descontados del personal de Fuerzas Armadas que está en ejercicio e incluidos los miembros de Fuerzas Armadas que dejaron de serlo en ese periodo también. Pero tenía entendido que el censo solo se publicaba en el diario oficial, según me decía el Consejo Electoral, 8 días antes. Claro, nosotros estamos haciendo las depuraciones para definirlo porque tenemos varios cortes. Hubo un corte a 2 de junio, otro a 2 de julio, y estamos justamente depurando con la información que estamos recibiendo de las autoridades de justicia, con la información que recibimos de los fallecidos, y estamos terminando de depurarlo. El Consejo Nacional Electoral el día de ayer expidió una reglamentación en la cual nos señala que debemos certificar el censo electoral y publicarlo en el diario oficial una semana antes. Correcto. Entonces, ya con este censo, la cifra que usted me dio realmente variaría mucho con No, con esos variaría ajustes. muy poco, variaría ya muy poco. Es prácticamente la que tendremos una semana antes. ¿Y eso nos da un umbral de cuánto? El umbral sería más o menos 4.536.000 colombianos, porque es el 13% del censo electoral, es decir, de los 34.899.000, el 13% equivale más o menos a 4.536.000 colombianos. 4.536.000. Si entre las votaciones del sí y el no superan esa cifra, quiere decir que no se ha superado el umbral. No, Darío, el esquema cambió. En este mecanismo de participación ciudadana cambió el umbral, se varió de un umbral de participación, como son los de los otros mecanismos de participación, en lo cual cuentan son los votos, sí, independientemente por el sí, por el no, o en favor de uno o de otro. En este se utilizó un umbral de aprobación. ¿Qué implica? Que para que el plebiscito sea válido, sea viable jurídicamente, debe contar con el 13% del censo electoral, es decir, los 4.536.000 votos por el sí, independientemente de los votos por el no. Le pongo un ejemplo. Sí. Si se llegara a la votación a establecer
4 millones de votos por el sí y 7 millones por el no, el mecanismo no es viable, porque no alcanzó el umbral de aprobación, a pesar de que hubo votos de cerca de 11 millones. Sí, pero el mecanismo no es viable, con lo cual el no sí estaría ganando, porque el no ha superado ahí, si logra 7 millones, ha superado el umbral. Claro, es que bajo esa óptica, los opositores del plebiscito tienen dos posibilidades para obtener su cometido. Ganar Uno, con el no. que el plebiscito no alcance el umbral de aprobación, es decir, los 4.536.000 votos por el sí, o que los votos por el no superen o habiendo obtenido el umbral de aprobación. Sí, yo le voy a poner otro ejemplo que de pronto puede ser incluso más inquietante, si queremos así, es el sí logra 4.400.000 votos y el no 2 millones. El sí le ganó al no, pero por debajo del umbral. No es viable. No es viable. No es viable. O sea, ahí se perdió el sí. Sí, se perdió el mecanismo. No hay mecanismo. Entonces no hay refrendación. No hay refrendación. Y ya, además, por el acto legislativo, se estableció que los acuerdos requerían la refrendación para poder ser de acuerdo. Ingresar pues al bloque de constitucionalidad. Sí. Entonces, yo se lo preguntaba porque sí, he tenido incluso conversaciones y discusiones con personas que me dicen, no, es que si entre ambos, el sí y el no logran un mínimo de votos, entonces es que ahí opera el umbral. No, el umbral opera para el sí o fundamentalmente para el sí. Sí, es que el mecanismo es complejo, no es fácilmente entendible. Entonces todavía hay mucha desinformación sobre cómo opera en la realidad. Por eso es tan importante también el llamado a la participación, ¿no? Porque aquí el número de votos va a tener una influencia importante. En todo mecanismo de participación ciudadana lo importante es eso, la participación. En la medida en que eso legitima el principio de la democracia participativa. Es que nosotros tenemos por la Constitución del año 91, nuestro postulado de organización institucional es democracia participativa. Se habilitaron muchos espacios para que el denominado constituyente primario o el pueblo pueda pronunciarse en las decisiones trascendentales de la vida republicana. En esa medida es muy importante que todos los ciudadanos entiendan el poder de su voto. El poder del voto es que con su manifestación está consolidándose esa decisión a través de una voluntad popular. Es muy importante por eso que entendamos que estos mecanismos requieren la participación de todos. Y además va a haber incentivos como en todas las elecciones. Sí, de conformidad con la reglamentación que expidió el Consejo Nacional Electoral, en este proceso plebiscitario habrá el certificado electoral que trae beneficios para los electores, tales como un tiempo de reconocimiento dentro de la jornada laboral, unas rebajas en lo que es matrículas de universidades públicas, en el valor del pasaporte. Son varios mecanismos interesantes, importantes, que pueden utilizar haciendo uso de su voto. Y la gente sí los usa, de verdad. Sí, claro, sí. Hay mucha gente que usa esos beneficios porque son tangibles, los puede aprovechar. Bueno, usted estaba preocupado por la plata para el plebiscito, ¿ya resolvió ese problema? Sí, yo estuve conversando en días anteriores con el ministro de Hacienda, llegando a una cifra que pudiera garantizar una organización de los comicios en plenas garantías. La semana pasada convinimos la cifra de 280.000 millones de pesos para la financiación de este proceso plebiscitario y el día de ayer recibimos ya el dinero. ¿Y ya se mandaron a imprimir los tarjetones? No, estamos en lo que viene luego de la entrega del dinero, que es los procesos de contratación. Sí. En este caso, como estamos abocados a organizar un proceso electoral en días y necesitamos los bienes y servicios en días, no podemos acudir a los mecanismos ordinarios de contratación, es decir, la licitación o la selección abreviada.
En tal virtud requerimos la contratación directa. Estamos en estos momentos adelantando todos los estudios previos, los pliegos de condiciones, pidiendo las ofertas para poder firmar contratos muy rápidamente, dada la premura que tenemos en la organización del plebiscito. 280.000 millones, lo presupuestado, lo previsto. ¿Qué tal que de pronto se admita y el Consejo de Estado falle en favor de quien demandó la pregunta y la pregunta debe ser modificada cuando ya se han imprimido los tarjetones? Bueno, en eso tenemos que partir del principio de legalidad. En la medida en que el Gobierno Nacional expidió el decreto que convocaba a plebiscito, que ese acto administrativo goza de esa presunción de legalidad, con base en él nosotros diseñamos toda la logística y la infraestructura para la preparación del proceso. Si llegare una decisión judicial de suspensión provisional o de medida cautelar que se dirigiera a ese acto administrativo o a cualquier otro, nos puede afectar la preparación del proceso. Sí, pero, por ejemplo, de los 280.000 millones, ¿qué parte es impresión del tarjetón? Por ejemplo, si tuviera que volverse a imprimir otro. Pues no tengo la cifra en estos momentos del rubro particular y concreto de la impresión de las tarjetas, pero obviamente es una suma significativa. Y no solamente es los costos, sino el tiempo. En estos momentos de preparación de un proceso, en cuestión de días, de semanas o de días, cualquier tropiezo, cualquier inconveniente nos afecta a los tiempos y nos pone en peligro la organización del plebiscito. ¿Es posible que el Consejo de Estado tenga en cuenta ese factor? No sé, es que no conozco todavía la demanda. En medios de prensa han hablado de la demanda, no la conocemos todavía y obviamente no sabemos dentro de sus competencias qué decisión podría tomar el Consejo de Estado. Claro, no, se lo preguntara si creería que de pronto un alto tribunal llegara a tener en cuenta esa consideración, pues de que no habría tiempo. Pero si a esto le sumamos también la petición que reiteraron los conservadores al Consejo Electoral de que se les incluya otra papeleta en la que el pueblo se pronuncie sobre la permanencia de menores en las filas de estos grupos y que estos grupos pierdan los beneficios si no han devuelto a los menores. Pues, ¿cuánto costaría? Pues mire, eso lo primero que todo es una decisión que está en manos del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene que examinar la posibilidad, si la considera viable, nos tiene que comunicar para que nosotros hagamos una estimación de lo que son costos, de lo que es infraestructura que requeriría e inmediatamente acudir al Ministerio de Hacienda para los recursos. El problema en estos momentos es tiempo. Cada día que pase nos coloca en una dificultad de preparación porque estamos a días del plebiscito. Claro. Ahora, volviendo al tema de la participación, registrador, estamos hablando de un umbral de 13%, es lo que necesitaría mínimo el sí para pasar. Además, tradicionalmente, ¿cuál ha sido la participación en unas elecciones presidenciales y teniendo en cuenta que esto sería como una elección presidencial? Bueno, ¿qué tan lejos está? Bueno, en principio es difícil asimilar un plebiscito, un mecanismo de participación ciudadana con un funcionario. Sí. En estos procesos hay muchos particulares candidatos de partidos y movimientos políticos trabajando en uno o en otro mueve la participación. En este tema, si bien vamos a tener campañas por el sí o por el no, pero no hay ese interés partidista o político dentro del mismo. Entonces es muy difícil asimilar las cifras. Sin embargo, podemos constatar que en las últimas elecciones, con un censo de alrededor de 32, 33 millones de pesos, para las alcaldías hubo una participación de 20 millones de personas, es decir, un 59%, que es un porcentaje alto. Y en las elecciones del 2014, para las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta, las votaciones estuvieron entre el, si mal no recuerdo, 13 millones y 15 en primera vuelta y 15 millones y algo en segunda vuelta. Luego son muy, muy inferiores. Acá tenemos un censo acercándose a los 35 millones,
pero la incertidumbre es cuántos van a participar. El Consejo Electoral precisamente nos decía su presidente, pensando en eso, pues también es que ha autorizado la creación de comités, creo que de una manera simple, sencilla, de 3 personas hasta 9, y además comités a nivel local, o sea, a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel distrital y a nivel nacional. ¿Eso puede incidir en la participación? Claro, definitivamente si hay campañas, si hay personas incentivando la participación, pues eso afectará, influirá en los resultados del plebiscito. Yo lo que estoy haciendo es invitando a todos los colombianos a que se movilicen y voten, para que manifiesten su opinión con el propósito de que entre todos, entre el mayor número de ciudadanos, podamos tomar la decisión de la mayoría. Sí. A propósito, ¿cómo se puede registrar los comités promotores, bien sea del sí o del no, sobre todo en esas poblaciones más apartadas? Bueno, tenemos que a nivel nacional los comités deben inscribirse ante Consejo Nacional Electoral. En los departamentos deben ir a las delegaciones departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil y en los municipios a las registradurías municipales. En ese sentido, nosotros desde el día mismo en que el Consejo Nacional Electoral reglamentó el plebiscito, incorporamos en nuestra página web los formularios de inscripción para las campañas, para que los que estén interesados puedan descargar esos archivos, imprimirlos, diligenciarlos y presentarlos con los documentos requeridos en las registradurías. ¿Es un formulario complejo, sencillo? No, son sencillos. ¿Qué son documentos hay que adjuntar? Sencillos, no recuerdo particularmente cuáles son los documentos que deben acompañar, pero quedó un formulario muy sencillo. ¿La gente en el exterior va a poder votar solo el día del plebiscito, el 2 de octubre, o puede hacerlo otros días? La sentencia de la Corte Constitucional dispuso que la organización electoral podía tomar la decisión de variar ese periodo electoral en el exterior, que son de 7 días, sí, y dejarlo en lo que más conviniere, dadas las particulares características de este mecanismo de participación ciudadana. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral reglamentó que las elecciones en el exterior, es decir, las votaciones para plebiscito en el exterior, serían el mismo día, domingo 2 de octubre. Y ese domingo 2 de octubre, ¿qué metas se han trazado ustedes para la publicación de resultados? Bueno, en tiempos, esa es la pregunta que me hacen todos los medios de comunicación. ¿A qué horas tendremos resultados? Lo que digo yo es que vamos a tener resultados muy rápidamente. No quiero comprometerme con una hora en la medida en que es un proceso que depende de muchos actores, sí, de los jurados de votación, del estado de las comunicaciones en el país. Sin embargo, como se trata de una sola tarjeta electoral, un solo formulario para el conteo de los votos, que va a ser solamente la transmisión de ese formulario, aspiramos a que muy rápidamente vamos a tener los resultados del plebiscito. ¿No va a haber ningún experimento de voto electrónico ni nada parecido? No, tendremos nuestra votación tal cual como la hemos organizado en los eventos anteriores, que es la votación tal cual, con las tarjetas electorales, depositando los documentos. Lo que sí vamos a tener, como en las mismas elecciones, es por un lado la digitalización de los formularios de conteo de votos en cada una de las mesas. Es decir, vamos a digitalizar esos formularios y subirlos a la página web para que cualquier colombiano desde cualquier sitio pueda examinar cuáles fueron los resultados de las votaciones de cada una de las mesas de votación. Y adicionalmente, el conteo rápido, el preconteo, que desde el mismo momento en que los jurados empiecen o terminen sus conteos en cada una de las mesas, recogemos esa información, la transmitimos a los centros de cómputo y vamos a empezar a producir boletines de comunicaciones informando los resultados. Quiero volverle sobre un tema. A usted como registrador, obviamente le tocaría pues acatar lo que el Consejo Electoral decida sobre la petición de los conservadores, pero también como registrador
para usted sería muy duro que de un momento a otro le surgiera otra papeleta en esta jornada de plebiscito, ¿no? Es muy complejo dado el poco tiempo que tenemos para diseñar un proceso electoral. Es que recordemos, es preparar un proceso electoral para Colombia y para el exterior, con tarjetas electorales equivalentes al censo electoral, es decir, 34.899.000 tarjetas electorales. Disponer la infraestructura de funcionamiento de los centros de cómputo, la designación de los jurados de votación, la impresión de formularios Sí. y la capacitación de todo el personal. Pero eso no lo harían las mismas personas. Si fuera en esa misma jornada del 2 otra papeleta. No, claro, pero hay que diseñarla, imprimirla. Sí. No solamente son las papeletas, sino los formularios electorales, pero fundamentalmente la capacitación de todos los jurados de votación y de todo el personal que requerimos para el proceso. Fíjese que no solamente tenemos que poner a disposición del proceso los 3.800 funcionarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil, sino adicionalmente más de 17.000 supernumerarios, todos capacitados en lo que es este proceso electoral. Si tenemos que añadirle a ese proceso electoral otro proceso, pues imagínense la dificultad que tendríamos para que ambos procesos salieran bien. ¿Usted se siente más tranquilo ahora haciendo unas elecciones que en el pasado, cuando había una amenaza de las FARC para bloquear, para hostigar algunas poblaciones, para impedir votaciones en algunas poblaciones? ¿Usted se siente más seguro hoy que las FARC están en un cese bilateral y el gobierno en cese bilateral y definitivo al fuego? Pues obviamente el tema de la seguridad es un factor que puede implicar una influencia o una afectación del proceso electoral. Si hay más actores en esa situación, pueden colocar en riesgo el proceso. Obviamente, la decisión de un cese bilateral de fuego en muchos departamentos, en muchos municipios del país, da tranquilidad para la organización del proceso y da garantías y tranquilidad a los ciudadanos para que acudan a votar masivamente. Y la seguridad cibernética, por llamarla así, teniendo en cuenta que en el pasado ha habido algunos intentos de boicot también al proceso, ¿cómo se está blindando en esta ocasión? En eso obviamente estamos trabajando para dotarnos de todas las seguridades informáticas y de protección de datos para evitar cualquier tipo de ataque antes, durante o después de las votaciones. En eso estamos trabajando con toda nuestra gerencia informática, con los diferentes contratistas en comunicaciones e informáticos para que el sistema tenga todas las seguridades y no pueda ser interferido. Pero adicionalmente tenemos la tranquilidad que si llegara a producirse un evento de esos, que esperamos que no ocurra, tenemos todos los respaldos con las tarjetas electorales, los formularios electorales, para poder hacer los recuentos del caso. Bueno, ya finalmente, y como un servicio a los ciudadanos, ya no hay inscripción de cédulas, ya no hay traslado de mi zona de inscripción, nada de eso. O sea, solamente quienes hayan obtenido cédula antes del 2 de junio. Sí, lamentablemente no puede haber un periodo de inscripciones y sé las dificultades en las cuales pueden estar muchos colombianos que han variado su domicilio, que han cambiado de residencia, pero el tiempo es muy corto para la organización del proceso, pero adicionalmente la ley estatutaria de plebiscito no contempló una fase de inscripción de cédulas. Y la norma que aplica para la inscripción es la ley 1475, que dice que las inscripciones tienen que abrirse un año antes de las votaciones, lo cual está por fuera. Y adicionalmente, organizar un sistema de inscripción de cédulas requiere alrededor de 90 días. Y para el proceso de plebiscito tenemos que prepararlo todo en 30 días. Pero un joven que haya obtenido su cédula antes del 2 de junio puede votar. Recordemos, y un miembro de la fuerza pública que haya sido dado de baja
o de alta antes del 2 de julio también. Sí, claro, eso tiene que quedar claro. Sí. Todas las personas que hayan adquirido su mayoría de edad desde octubre del año pasado hasta el 2 de junio podrán votar. No requieren inscripción porque su cédula queda inscrita automáticamente en el sitio donde fue expedida. Sí, correcto. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Galindo, registrador nacional del Estado Civil, y muchos éxitos pues con esta maratón. Pues muchas gracias. Tenemos la tranquilidad y quiero transmitírsela a los colombianos que toda la organización electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, sus 3.800 funcionarios están dedicados a organizar en un tiempo récord un proceso electoral con plenas garantías para todos. Pues muchos éxitos y ojalá no cambien mucho las cosas en estos próximos días. Y a ustedes también, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en una próxima oportunidad. Que descansen.